Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Continuamos en vivo con más informaciones. Señores, un verdadero avispero han desatado las declaraciones del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, de que no se leerá la Biblia en los centros educativos por respeto a los haitianos que practican el vudú y por ende no acatará la resolución emitida por la Cámara de Diputados al respecto. Nuestra compañera Yasmiri Rodríguez está en directo con más reacciones. Yasmiri, buenas noches. Gracias, buenas noches. Un rechazo total por parte de los diferentes sectores que componen la sociedad es lo que ha generado lo dicho por el ministro Peña Mirabal, quien entiende que imponer la lectura de la Biblia de manera obligatoria en los centros educativos es ilegal. El expresidente de la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo, calificó como un desacato y delito mostrar resentimiento de la fe cristiana. Alegar que es ofensivo a los haitianos la enseñanza o lectura de la Biblia en las escuelas, lo que demuestra es un desconocimiento total o una negación a someterse a la institucionalidad que rige la República Dominicana. La identidad del pueblo dominicano, quiera lo él aceptar o no, es la identidad cristiana. En tanto, para el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y Nacionalista, Pelegrín Castillo, la negativa de Peña Mirabal es un crimen contra la nacionalidad dominicana. Al ministro tenemos que recordarle que eso es una ley del Congreso y él no está facultado para decir que no va a aplicar. Eso técnicamente constituye una infracción criminal que tiene por título prevaricación. Y cuando se pone de acuerdo con otros funcionarios se llama coalición de funcionarios. Bueno que él lo sepa, porque él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Algún sector poderoso dentro del gobierno sí tiene algún temor de que se lea la Biblia por algún tipo de pacto o sugestión que pueda tener con los poderes del vudú. En el ámbito legislativo y el sector empresarial también hay rechazo en torno a esta decisión. Hay una excepción cuando, respetando lo que plantea la Constitución, que no debe haber obligatoriedad en este sentido sobre la libertad de cultos. Pero también hay que extraer del lenguaje con respecto a la aplicación de que no se trata de cultos, se trata de instrucción. No es verdad. El pueblo haitiano en su mayoría es de religión bautista, pero esa es su posición. Ahora, lo más importante es, si existe una ley, hay que derogarla. El expresidente del CODOE, Fidel Lorenzo, llamó al ministro de Educación a acatar la disposición de la Cámara de Diputados o de lo contrario convocará al pueblo y los demás sectores hacia una gran marcha al Palacio Nacional en rechazo de esta negativa. Es todo lo que tengo de este tema. Ahora retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Yasmiri, por tu reporte. Revisamos nuestra pregunta y la tenemos. ¿Está de acuerdo con lo expresado por el ministro de Educación de que no se obligará a leer la Biblia en las escuelas por respeto a los estudiantes haitianos que practican el vudú? Revisamos de inmediato sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Ahí tenemos Facebook. Manuela López Vidó dice: no sean sancionalistas, que el cito es como ejemplo por la cantidad de estudiantes de diversas nacionalidades y creencias. Aquí distorsionan todo seguido. Tampoco se opone a que la lean, pero dice que no debe ser obligatorio. Carmen Mejía dice: bueno, ya si fue verdad que estamos feos para la foto, ni en Dios creemos. Revisamos nuestra próxima red social, Instagram. Wilber Durán Luciano 04 dice: bueno, el Ministerio de Educación siempre tiene algo raro, primero la ley de género y ahora esto. Sinceramente, esto es un abuso. P. Frances 2710 dice: no estoy de acuerdo con esto, Dios está primero que todo. Sin embargo, ahí está nuestra pregunta en Twitter. Dice que el 14% dice que sí, mientras el 86% no está de acuerdo.
Bueno, ahora hablamos de política. Diputados oficialistas criticaron los pronunciamientos del aspirante presidencial del PRM, Luis Abinader, quien aseguró que los problemas internos del PLD han hecho que el gobierno descuide su responsabilidad de proteger a los ciudadanos por entender que politiza el tema para sacar provecho mediático. Sin embargo, PRMistas apoyan la posición de Abinader. Que se preocupe por los problemas internos del PRM y que nos deja a nosotros resolver lo nuestro. Aquí un político que aspira a ser presidente quiere sacar ventajas de una desgracia que todo el país ha lamentado y que ha lamentado el mundo, yo diría. Este problema se enfrenta con una decisión del país donde todos los sectores sean responsables de asumir decisiones que se puedan enfrentar este flagelo. Nuestro gobierno debe dedicarse más a los problemas que está acusando la sociedad, y ese tema de reformar la Constitución, de reelección, yo creo que debe sacarlo, apartarlo un poco del ámbito social. A decir por los resultados, por la situación del alto índice de delincuencia, el sistema de salud, el sistema energético que está colapsado. Luis Abinader señaló que en el ambiente de descontrol del gobierno aumenta el endeudamiento público a niveles insostenibles y pone en riesgo el crecimiento económico del país. En otra noticia, el sector empresarial llamó al gobierno a establecer una estrategia que desmonte la campaña de descrédito que supuestamente se orquestó internacionalmente con el fin de aniquilar el turismo local. Wendy Gil trabajó el tema y nos cuenta. República Dominicana se ha colocado en los ojos del mundo y no precisamente para bien. Y es que ante los más recientes hechos violentos que involucran turistas y al expelotero David Ortiz, la seguridad ha sido cuestionada. Los ataques hacia la nación han sido constantes, sobre todo tocando el tema de un sector crucial para el sustento de la economía como es el turismo. Ante la avalancha negativa, el empresariado que es directamente afectado salió al frente y asegura que todo es un plan para desacreditar y hacer daño. Que busca manchar la posición y la imagen de la República Dominicana. Nosotros entendemos que la República Dominicana es un país seguro, es un país que tiene muchas debilidades, tiene cosas que arreglar. Eso pasa en todos los países del mundo, menos mal que aquí no hay matanza de que una gente entre en un bar y mate 40, o sea, todavía seguimos siendo un país bastante seguro. Para estos empresarios llegó el momento de que el gobierno y todos los sectores reaccionen y monten una campaña para contrarrestar. Tal vez debe haber un protocolo siempre en pie para cuando ocurran estas cosas, pero muchas veces no se hace de un día para otro y esperamos que ya se empiece a ver. Hay muchas mejoras que hacer, sin embargo, muy por encima de eso está nuestro país y cómo podemos defenderlo. Entienden que solo demostrando lo positivo del país quedaría sin efecto esas calumnias que podría costarle caro a la nación. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Señores, los apagones siguen castigando a la población y comerciantes aseguran que los cortes energéticos generan pérdidas al sector. Elvania Flores con la historia. Los cortes en el servicio energético se han convertido en el pan de cada día para los habitantes de los populosos sectores Villa Duarte, Villa Francisca, San Carlos y otros. De acuerdo a los afectados, la paciencia se les ha agotado, teniendo que quemar neumáticos para llamar la atención. De aquel lado que han protestado y de este lado también han protestado porque la luz se va por mucho rato. Y esto es un caos, la luz aquí no para y de noche no se puede dormir. Todo lo de los colmados se pierde. Y es uno que sufre de la presión, esa calor esta materia y esa luz tiene a uno que va a matar a uno. Nada hacemos aquí, de por Dios. Esto es una cosa increíble que está pasando aquí en Villa Duarte. Pueblo Nuevo, la luz no llega y cuando viene llega a las 6 de la mañana. Los comerciantes en estas zonas mostraron su enojo ante las pérdidas causadas por los productos dañados. Aquí en el día alguna vez se dan 2 horas y hora y media de luz. Los metidos me se han dañado, sí.
que me dañó los fustidos porque la apagón ha sido fuerte. Mire, el sábado pasado, la luz, hubo unas explosiones por aquí que hubo hasta gente corriendo. Y como a las 12 de la tarde, regresó casi a las 7 de la noche. Lo peor de esta situación es que están obligados a pagar facturas caras del servicio que no reciben. Esta semana, las autoridades informaron que el déficit energético se debe a la salida de varias plantas generadoras. Elvania Flores, Noticias, Telemicro. Bueno, y hablando de las interrupciones eléctricas, fue dado de alta este jueves el estudiante que perdió un ojo al ser herido por miembros de la policía en momentos en que buscaba a un sobrino cuando residentes en Los Mina protestaban contra los apagones. Rolando Núñez, quien se graduaría este viernes de bachillerato, narró debe someterse a una cirugía para implantarle un ojo de cristal y llama a los agentes de la Policía Nacional a tener cuidado al disparar. Es difícil porque me quitan una parte de mi órgano, una parte de mi cuerpo, dime tú, yo aquí en cama y ellos por ahí, sin saber porque si todavía haya lo que hay, que ellos no pueden tirar así a ti a lo loco. Necesito ayuda porque tienen que implantarme un ojo de vidrio, pero ahora mismo no sé en cuánto está cotizado la operación ni nada. Si desea colaborar con este joven, puede comunicarse al teléfono 829-272-4359. Señores, y escuchen esto, las autoridades preparan el expediente para someter a la justicia a la pareja acusada de intentar vender a un hijo en un punto de drogas. Es Miguel Montilla quien trabajó la información. Veamos. Las autoridades informaron que los jóvenes Carlos Manuel Taveras, de 30 años, y Esmerlin de Jesús, de 19, intentaron vender su hijo de apenas 6 meses a un desconocido por la suma de 10,000 pesos en efectivo en un punto de ventas y distribución de drogas, razón por la que serán procesados judicialmente. Porque él le dijo relajando que le dio 10,000 pesos, relajando lo dijo él. Pero de una vez propuso el negocio, le dijo, yo le doy algo por ahí, vamos a hacer papeleo en la fiscalía. Y yo le dije, no, yo no vendo maíz. La persona que tenía supuestamente la intención de comprar el niño fue quien llamó a las autoridades correspondientes para que se apersonaran y las personas fueron agarradas en el acto. Pues 20. Pues 20,000 ya lo tenían contratado y niños, unos mujeres lo llevaba y se lo quitaron en el punto de la Chivo. Mamá y papá estaban anoche vendiendo en un punto de droga, pues 20,000 pesos. En tanto que familiares aseguraron que estos descuidan a otros niños, por lo que quieren hacerse cargo de la criatura. Yo quiero que el niño quede al lado de nosotros, porque nosotros no queremos al lado de ellos. Según el informe policial indica que los esposos se habían presentado al sector San Martín, donde residentes del lugar dieron la voz de alerta a las autoridades, que se apersonaron al lugar. Donde moradores de esa comunidad nos interpretaron de que nos comunicaron de que había unos padres que trataron de comercializar con sus hijos. El artículo 230 del Código del Menor establece sanciones por abandono de menores, con penas privativas de libertad de 2 a 3 años de prisión y multa de 7 a 9 salarios mínimos. En San Francisco de Macorís, Miguel Montilla, Noticias, Telemicro. Cruzamos nuestras fronteras. Fue velada en Filadelfia la dominicana de 23 años, muerta de un balazo en la cabeza por su esposo de la misma nacionalidad, quien posteriormente se suicidó. En directo, Manuel Ruiz con más detalles. Manuel, buenas noches. Saludos, muy buenas noches y muchísimas gracias. En el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Filadelfia, participando o dándole cobertura a los actos de los funerales de Roanny Rondón, quien fue asesinada por su esposo de un balazo en la cabeza. El nombrado Carlos Tejada le recibió en su casa y ahí le dio un balazo que le costó la vida. Debo decirles que lo que reina aquí en esta ciudad entre la comunidad dominicana es mucha tristeza, mucha consternación, porque este hecho ha sido catalogado como un acto, un feminicidio más y un acto de violencia en contra de la mujer. Por eso, como ustedes pueden ver, aquí lo que se vive es un día de tristeza en esta comunidad. Conversamos con algunos de los presentes para conocer su reacción. Vamos a seguir, vamos a progresar, pero es que el dolor está ahí mismo. No podíamos decir que era un muchacho malo, porque no podíamos ver nada de eso. Era muy alegre. Yo soy mujer
Y también tengo hija, mi mamá y mi hermana. Y eso duele mucho. Será en el día de mañana que el cadáver de Roaini Rondón será trasladado a la comunidad de La Soledad del municipio de La Mata para darle cristiana sepultura. Ella dejó en la orfandad a un hijo. Desde la ciudad de Filadelfia, Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu reporte. Continuamos revisando las informaciones del mundo. Es José Armando Polanco quien tiene las internacionales. Buenas noches. Muy buenas noches, Julieta. Los acuerdos entre México y Estados Unidos comenzaron a dar resultados, pero en perjuicio de los migrantes centroamericanos. A continuación, los detalles. Llevo 14 años sufriendo. El Instituto Nacional de Migración de México deportó a 105 personas provenientes de Honduras un día después del acuerdo con Estados Unidos para reducir el flujo migratorio desde Centroamérica. Los migrantes fueron trasladados desde Villahermosa, en Tabasco, al sur de México, hacia la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. La mayoría de los deportados eran familias que viajaban con niños. El Reino Unido autorizó la extradición hacia Estados Unidos de Julian Assange, el creador de Wikileaks. Assange, de nacionalidad australiana, es solicitado por Estados Unidos desde la revelación de documentos secretos del gobierno norteamericano. El hombre podría enfrentar hasta 170 años de prisión de ser condenado. La producción petrolera de Venezuela bajó en mayo 35.000 barriles diarios, quedando en 741.000, lo que es menos de la mitad en comparación con la producción del 2017. Más de 1 millón de firmas fueron recolectadas para pedir a las autoridades religiosas de Irán dejar sin efecto la condena de 38 años de prisión y 138 latigazos contra la abogada Nasrin Sotoudeh, quien inició una campaña contra el uso obligatorio del velo y la pena de muerte. Un mexicano que por 5 años había ahorrado para cumplir su sueño de visitar la centenaria ciudad de Machu Picchu en el sur de Perú, murió atropellado cuando regresó a Lima. José Fernando Hernández Mora, de 64 años, viajó junto a su esposa al país suramericano el 28 de mayo. Tras varios días de esperar en la capital peruana, la esposa de Hernández reportó su desaparición para luego enterarse que había muerto. La pareja tenía previsto retornar este domingo a México. Con esta información me despido. Pasen todos muy buenas noches. No le cambie, porque al volver sabrá por qué se terminará la pesadilla en el barrio Moscú en San Cristóbal. Luego de la pausa en tecnología, un nuevo fallo de seguridad del que usted tiene que protegerse. Escuchando su pantalla le pueden robar su contraseña. ¿Cómo funciona este tipo de software? ¿Cuál es el fallo que puede tener su celular? ¿Cómo corregirlo y cómo protegerse en tecnología después de esta pausa comercial? Y donde un cementerio ubicado en la playa mantiene atemorizada a la población. Al regreso, entérese por qué México está deportando a migrantes hondureños.